Hola, bien, en este video vamos a analizar lo que son los datos del coronavirus aquí en el Perú. Bien, mira, este es un gráfico que lo he elaborado de acuerdo a unos datos de esta tabla, y obviamente esta tabla esa la información que para llenar esa tabla lo he sacado de aquí, de esta página oficial de MINSA, donde todos los días hay un comunicado. Por ejemplo, este comunicado número 70 nos informa la cantidad de personas que han sido muestreadas, 143.745. La cantidad de casos positivos que tenemos, hasta el momento 15.628. Las pruebas moleculares y las pruebas rápidas, qué cantidad hay de cada uno de ellos. Entonces, a la fecha, por ejemplo, se tienen 1.349 pacientes hospitalizados, 167 en cuidados intensivos, 6.811 ya se encuentran de alta, y aquí hay una distribución por regiones de todos los casos que se han dado. Aquí también nos informan que ahí hay 400 muertos que han producido el COVID-19. Toda esta información la paso a esta tabla para luego elaborar los gráficos. Este gráfico, a ver, vamos a hacer un acercamiento. A ver, ¿qué nos dice este gráfico? A ver. Este gráfico nos está mostrando el número de contagios acumulados desde que se inició, desde el 6 de marzo, y el número de positivos diarios. ¿Qué vemos en este gráfico? Por ejemplo, que a partir del 7 de abril, el 8 de abril, empieza a incrementarse significativamente ya los números. Antes de esto, la tendencia era baja, ¿no? Ahora la tendencia es mayor. Por ejemplo, el 8 de abril, 1.388 nuevos casos. 4.342 en total hemos sumado. El 13 de abril, 2.265 nuevos casos. En un solo día se encontraron estos contagios. Mira cómo sube la curva. Entonces, ¿esto por qué se debe? Porque mira, aquí cuando vemos las pruebas, el número de pruebas que se han hecho diario, nos damos cuenta que a partir del 8 de marzo las pruebas empiezan a subir. El gráfico nos muestra. Empiezan a aumentar. Si nos vamos a los datos, aquí nos vamos a dar cuenta que el 8 de abril, el número de pruebas diarias, ¿en cuánto estaba? El 8 de abril estaba en 18.044 pruebas. Y a partir de ese día, cuando yo sombreo todo esto, me marca que tengo un promedio de 10.182 pruebas. Aquí, antes del 8 de abril, el promedio de mis pruebas eran 1.065. Eran muy pocas. A mayor prueba, yo puedo ver con mayor claridad cómo está distribuido los contagios dentro del territorio. Aquí hay un gráfico que nos muestra la cantidad de contagios diarios que se ha tenido. Y como habíamos visto anteriormente, el día 3 tenemos el pico de contagios, el que más contagios se registra. Y los últimos 3 días tenemos un promedio. A ver, vamos a la data otra vez. Cuando vemos el gráfico, nos vamos en la última semana, en lo que es el número de positivos que hemos obtenido un promedio. Perdón, a ver, el número de positivos es positivos diarios, aquí estamos. Tenemos 1.158 de promedio, o sea, más o menos 1.000 contagios diarios estamos teniendo en los últimos 5 días. ¿Por qué tomamos los últimos 5 días? Porque con estos datos podemos calcular el siguiente dato, o sea, el 20 podemos tener más o menos entre 1.000 y 1.100 datos, 1.100 contagios. Aquí es un gráfico ya de líneas, donde nos muestra también ya aquí los fallecidos. El 19 de abril tenemos el mayor número de fallecidos, 52 decesos en un solo día.
Vamos a este gráfico para verlo mejor, mira. Cómo han ido creciendo. Había días, por ejemplo, el 22 de marzo no se registró ningún fallecido, aquí tampoco. Pero luego ha ido creciendo. El viernes 1 de abril se registraron 31 decesos. Y luego, a partir del 16 de abril, empieza a aumentar. 20, 26, 48, 52. Aquí hay un resumen. Un resumen que podemos ver ciertos datos que son importantes para nosotros poder adelantarnos a los hechos antes de que sucedan, ¿no? ¿Por qué? Aquí hay unos números que son interesantes, ¿no? A ver. Miren, aquí tenemos 143.745 pruebas. De esta cantidad de pruebas, 15.628 han dado positivos. ¿Cuánto en porcentaje? 10.87%. Lo que habla el presidente, el 10%, estamos en un 10%, con respecto a la cantidad, 10.87. Casi un 11%, un 11%. Casos activos. Los casos activos vienen a ser, mira, estos 8.417, que representan un 53% con respecto al total de casos confirmados con coronavirus. O sea, está representando el 53% son casos activos, pacientes que actualmente están infectados, de los cuales 7.000 están en cuarentena, en sus casas, el 83%. 1.367 están hospitalizados, el 16.24%. De estos 1.367, 167 están en cuidados intensivos. ¿Cuánto representa? El 1.98% con respecto a la cantidad de casos activos. Ahora bien, casos cerrados. Los casos cerrados vienen a ser casos que ya tuvieron un resultado. Casos que ya se han recuperado, que en este caso representa, por ejemplo, 94.45%. Y los casos que las personas que han fallecido, que representa el 5.55% con respecto a la cantidad de casos cerrados. Esto de 2.56 que vemos, índice de letalidad, está representado los 400 con respecto a la cantidad de contagios. Por eso que es menor, 2.56. ¿Ya? Aquí, con respecto a la cantidad de contagiados, ¿cuántos llegan a UCI? ¿Cuántos están ahorita en UCI? 1.07. ¿Por qué es importante estos datos? Porque, mira, cuando nosotros ya tenemos este porcentaje, podemos adelantarnos al futuro. Por ejemplo, podemos decir, si tengo 22.000 casos, ¿cuántos contagios activos voy a tener? ¿Cuántos recuperados y cuántos muertos? Todo está relacionado al porcentaje. Es decir, si tengo 22.000, más o menos 53% va a ser activos. Son 11.849. Los muertos van a ser el 2.56%, que es lo que manejamos nosotros. ¿Cuánto es? 563 muertos vamos a tener cuando da 22.000. ¿Cuántos vamos a tener en cuidados intensivos? Este es un dato muy importante, ¿no? 235, porque nosotros estamos manejando el 1.07. 235. Nuestra capacidad creo que está por algo de 400, 500 camas de cuidados intensivos o respiradores. O sea, todavía con 22.000 vamos a poder trabajar con los enfermos. No vamos a entrar, no va a colapsar el sistema sanitario. Vamos a ponerle 50.000 casos. Vamos a llegar a 50.000 casos. Algún momento. Vamos a necesitar 534 camas de cuidados intensivos o respiradores. Vamos a tener ya más de 1.280 muertos. Siempre en cuando mantengamos estos valores de 2.56. Esto puede cambiar. Esto puede cambiar. De repente se empiezan a morir más personas. Esto va a llevarse a 3.
A nivel global, vamos para acá, entenderlo, a nivel global, ¿cuánto estamos? A ver. Por ejemplo, mira, los casos cerrados, que es lo que estamos viendo hace un rato, a nivel global, porque esta es una página donde se informa casi en tiempo real todos los contagios. Por ejemplo, a nivel global, ¿cuánto tenemos aquí? Mira, representa el 21%. 165.000 representa el 21% de 781. Nosotros, ¿en cuánto estamos en este porcentaje? En este que está aquí. Estamos en 5.55%. O sea, si hablamos de más o menos del 21%, estamos hablando de 4 veces este valor, ¿no? Estaríamos hablando de ¿cuánto? De 1.600 muertos ya. Con 15.628, si manejáramos esos valores, estaríamos hablando de más o menos 1.600 muertos. O sea, nuestros valores están bien. Estamos manejando hasta el momento bien las cosas. ¿Ya? Ahora, esto es una distribución de cómo está distribuido, por ejemplo, los contagios dentro de todo el territorio o las provincias, ¿no? Mira, Lima y Callao, sumados los dos, estamos llegando más de 11.000 contagios ya. Aquí es una distribución por departamento, que en otro momento voy a tratar de explicar cómo podemos trabajar con estos datos, el día a día. Aquí están las difusiones que se han realizado. Por ejemplo, datos acumulados de la difusión. ¿Cómo se han ido registrando las muertes? Estos son los datos confirmados por departamento. Por departamento, por ejemplo. Cómo han ido apareciendo los datos día a día. Y eso es el trabajo que hago en mis ratos libres durante la cuarentena. Estoy analizando cómo se desarrolla la pandemia aquí en el Perú. Y espero poder haber ayudado en algo para que puedan comprender estos datos que está informando. Aquí las salas, ¿no? A ver aquí. Aquí tengo un cuadro también con respecto a lo que es los contagios en Italia. Miren ustedes, si estudiamos este gráfico y lo comparamos con el Perú, nos vamos a dar cuenta que Italia, por ejemplo, ha tenido un descenso a partir del 10 de marzo, un descenso de casi 2 semanas, hasta el 21 de marzo, de puras subidas hasta llegar a su pico más alto de 6.556 contagios en un solo día. ¿Cuántos muertos en un solo día? 793. Podríamos decir casi la mitad de muertos que hemos tenido nosotros hasta ahora, ellos lo registraron casi el doble de muertos que nosotros tenemos, ellos lo han registrado en un solo día. Y mira, a partir del 20 de marzo, ellos no han bajado en la cantidad de muertos diarios. Estamos hablando más de 600 muertos diarios, 600, 700, 900, hasta registrar su pico más alto el día 27 de marzo, que llega a casi 1.000 muertos, 919 en un solo día. Y es cuando otra vez se repunta sus datos, A partir de ahí, de tener el registro más alto, que le llaman cuando vamos a llegar al pico más alto, que es esto, es cuando empieza a bajar. Miren, cuando nosotros vemos que empieza a bajar, no baja de un solo momento, o sea, no es que se registre la tendencia a la baja casi diario. Por ejemplo, en la primera semana, después de obtener su pico más alto,
el promedio es más de 5.000 casos diarios. En la segunda semana, su promedio es más de 4.000 casos. En la tercera semana, más de 4.000 casos otra vez aquí. Está entre 3.000 y 4.000 casos. Y está entrando a la cuarta semana, después de haber registrado pico más alto, y ya está en 3.000, en más o menos entre un promedio de 3.000 contagios diarios. Imagínense 3 semanas después de haber realizado, después de haber obtenido su pico más alto. Nosotros en el Perú, se dice que todavía no hemos llegado al pico más alto. Para nosotros ahorita nuestro pico más alto es esto. Pero hemos tenido una baja y todavía estamos subiendo. ¿Llegaremos en cuánto tiempo al pico más alto? Es un poco difícil de determinar esto. Yo creo que ni los países, ni Estados Unidos, ni Italia, ni Francia, ni Alemania pueden determinar esto. Es un poco difícil porque esto se somete a una variable que es el confinamiento. O sea, si yo realmente hago una cuarentena radical, como lo hizo China, yo puedo estimar con mayor claridad o más precisión en cuánto tiempo va a acabar la pandemia. Pero si hacemos una cuarentena a medias, con la gente en la calle, algunas actividades funcionando, es difícil porque no sabemos cuántas personas están andando en la calle y cuántos contagios se están realizando. Por ejemplo, cuando nosotros vemos estos 52 fallecidos el día 19 de abril, estas son personas que se han contagiado durante la cuarentena. Estamos hablando del día 19, por ejemplo. Vamos a restarle 10 días. Estos se han contagiado más o menos el 5 de abril. Entre la primera semana se han contagiado y estamos registrando muertos. ¿Se dan cuenta? Entonces, los contagios de hoy día van a ser las muertes de 14 días hacia adelante y los números de contagios que se van a incrementar de aquí a 14 días. Eso hay que tenerlo claro. Y pensar en este momento de que la cuarentena se va a levantar el 26 de abril, yo lo veo difícil. Y más aún, si esta curva sigue subiendo, es difícil que el gobierno pueda decir vamos a levantar una cuarentena o vamos a levantar algunas actividades. Porque mientras exista este foco de infección grande, de 1.000 contagios diarios, es difícil. China, ¿en qué momento levanta su cuarentena? China levanta cuando prácticamente empieza a registrar 5, 6, 10 contagios diarios. Es el momento cuando empieza a levantar su cuarentena. Nosotros con 1.000 contagios diarios es difícil pensar en levantar una cuarentena. Ahora, lo podemos hacer, sí, como lo está haciendo, lo ha dicho Brasil, que va a levantar la cuarentena a medias. Y Chile también. Pero, ¿qué precio va a pagar la población sobre esa esa decisión? ¿Cuántos muertos más se va a incrementar? ¿Y cómo está el sistema de salud? ¿Está preparado para soportar esta cantidad de personas en cuidados intensivos? Entonces esos son datos importantes que uno tiene que analizar. Muy bien amigos, no quiero cansarlos. Hasta otro momento.